Muy probablemente en algún punto de tu vida cristiana te has encontrado con preguntas de, bueno, ok, he decidido seguir a Cristo, he decidido entregar mi vida al Evangelio, y aun cuando hace 8 días vimos un poco acerca de la seguridad de salvación, pero ciertamente hay pensamientos que nos llevan a este punto de ¿por qué no puedo tener triunfo o victoria sobre el pecado? ¿Cómo es que a pesar de que he creído en Cristo, soy inclinado todavía a desobedecer a Dios? ¿Y cómo a pesar de que quiero hacer lo correcto, termino no haciendo lo correcto? Bueno, es precisamente lo que vamos a ver en nuestro tercer estudio de doctrina básica. Si te has perdido alguno de los que hemos venido estudiando, te los voy a dejar ahí en la descripción, y por aquí te voy a estar dejando el estudio de la semana pasada. Y como acabo de mencionar, hoy vamos a estar viendo nuestro tercer estudio sobre el triunfo que tenemos ante el pecado. El estudio se titula Triunfantes. Así que sin más, espero pueda ser de bendición este espacio. Recuerda que te puedas acomodar, puedas ponerte quizás algo para poder estar tomando en este estudio, tu libreta. No olvides suscribirte si no estás suscrito. Estamos a nada, literalmente a nada de llegar a los 200 suscriptores, de manera que si tú no estás suscrito te animaría que te puedas suscribir. Pero sin más, vamos a comenzar con nuestro estudio número 3 y bienvenido a Conexión con Cristo. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces. En alguna ocasión, ¿sabes? Me tocó escuchar a algunos chicos, sobre todo jóvenes, que es con lo que mayormente yo trabajo. Y me ha tocado escuchar esta perspectiva de, ok, he venido a Jesús, sin embargo pareciera que ahora batallo más con áreas de mi vida que antes era como que normal, e incluso no me daba cuenta de por qué ahora me siento frustrado a veces, me siento más culpable. O sea, incluso ha llegado a comentar alguna persona, pareciera que antes vivía más tranquilo o mejor que ahora. Y es que empieza a haber situaciones en la familia, empieza a haber situaciones con uno mismo. Aquí es donde aparentemente ellos creen que sin Cristo pueden estar mejor, pero obviamente no es así. Entonces, cuando llegamos a la Biblia, vamos a ver, y esto es lo primero que vamos a estar estudiando, vamos a ver 3 fuentes de conflicto, ¿vale? 3 fuentes de conflicto o dificultades que nos llevan precisamente a este punto de poder decir, o sea, de dónde están proviniendo tantas situaciones que me están afectando de alguna forma, y que esto a su vez me está llevando a desobediencia o a no honrar a Dios. Y el primero de estas fuentes, la primera fuente que nos lleva a este tipo de situaciones es la naturaleza pecaminosa. Y para esto me gustaría que por favor me acompañes a Segunda de Pedro capítulo 1. Ya ando viendo mal. Segunda de Pedro capítulo 1. Segundo libro de Pedro capítulo 1 versículo 4. Y dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, es importante entender que cuando recibimos tú y yo al Señor Jesucristo en nuestras vidas, viene a nosotros, y lo vimos la semana pasada, hablamos de la morada del Espíritu Santo, hubo un nuevo nacimiento, fuimos revestidos de Cristo, y esto nos lleva a este punto de lo que dice el texto: participantes de la naturaleza divina. Es decir, existe una nueva naturaleza ahora en cada creyente, de lo cual dice aquí, somos participantes. Y esto, a ver, me vas a decir, ¿cómo que participantes de la naturaleza divina? Acompáñame por favor a Gálatas 2:20, para que entendamos un poquito más esta idea. Dice así, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendemos ahora esta idea? Entonces, aunado a 2 de Pedro 1:4 y Gálatas 2:20, entendemos que ahora Cristo vive en mí, y ahora Cristo puede hacer latente su vida por medio del Espíritu Santo. Y esto aunado también a la idea de que ahora somos participantes de la naturaleza divina. No, y entre paréntesis, no que seamos Dios, ojo, porque eso es, le he llegado a escuchar a algunos predicadores
decir que nosotros somos mini dioses, pero no es la idea. No estoy diciendo que somos Dios o que tenemos la facultad de superpoderes especiales. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ahora tú y yo podemos ser capacitados en Cristo por su Espíritu para poder tener una identificación al estilo de vida que tenía Jesús. Y lo vamos a ver más adelantito en algo más práctico. Fíjate lo que dice ahora pues Gálatas, ahí mismo en Gálatas 5, pero el versículo 17. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne, todo esto aunado a que estamos en que la primera fuente de conflicto en nuestra vida es nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos en este aspecto, ¿sale? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, respecto a este texto, ¿cuáles serían las dos cosas que están luchando en la mente de cada creyente? Dice aquí el texto, uno es la carne y otro es el espíritu. Nota, y aquí quiero ir aterrizando esta idea, que no lo hemos mencionado del todo en los otros videos. Aún cuando tú y yo venimos al Evangelio, venimos a entregar nuestra vida a Cristo, y aun cuando hemos visto, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no implica, ojo con esto no implica que ya no pequemos. Esto no implica que no sigamos teniendo una naturaleza caída o pecaminosa. No es como que, supongamos, tengo aquí, no sé si se alcanza a ver, una listita de actividades. Supongamos que estaba toda sucia nuestra vida y en naturaleza, si bien Cristo nos hace nuevos, nos limpia absolutamente de todo pecado, sí, pero hay una parte que la Biblia no nos menciona tal cual que es, pero sabemos que queda un remanente en ese sentido. Aún nosotros vamos a seguir teniendo una parte que nos inclina precisamente a esta idea de pecar. La naturaleza caída todavía sigue latente ahí. Sin embargo, ahora también ya somos revestidos en Cristo, y esto es lo que somos en Cristo, lo que nos da seguridad, lo vimos hace 8 días, lo que nos da la seguridad de salvación. Pero reitero, yo no quiero darte una idea de que tú al venir a Jesús vas a ser perfecto, no vas a tener problemas, vas a hablar siempre cosas rectas, vas a dejar de cometer errores. No te estoy presentando ese tipo de evangelio. Te estoy presentando un evangelio en donde tú y yo, incapacitados por nuestras obras de venir a Cristo, Él nos da la oportunidad de que en Él, por su sacrificio, lo vimos hace 8 días, ahora tenemos la capacidad, nuestra competencia proviene de Él para en Él poder tener vida eterna. Y otra vez volviendo al texto, y nos da luz este texto de esta idea. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Tú y yo aún seguimos sintiendo deseos que nuestra carne nos pide. Ahora, te puedes estar preguntando cuáles son estas obras de la carne o estas cosas que puedo seguir siendo inclinado. Lo dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es decir, tener otra pareja o tener relaciones con alguien que no es tu esposo o tu esposa, eso es adulterio. Fornicación, hablando acerca del sentido de tener relaciones antes del matrimonio. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy casado, y si yo tuviera ahorita relaciones sexuales sin haberme casado con esa persona, es fornicación. Entonces, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, y tú vas a ver una lista ahí que termina en el versículo 21. Pero otra vez, es latente esta lucha del espíritu contra la carne. ¿Y por qué con el espíritu? Lo vimos igual hace 8 días, solamente recordando, ahora el espíritu mora en nosotros, es parte ahora de mi ser, si tú has nacido de nuevo, y es por eso que hay una lucha entre carne, nuestra naturaleza pecaminosa, y entre el espíritu. Ahora, cuando se usa esta palabra de carne, no está hablando de físico, o sea, no es como que haya una lucha entre tu área física y lo espiritual, no habla de ese sentido, habla de esta parte intrínseca que nos lleva constantemente a mentir, que nos lleva constantemente a ver el lado sexual a las cosas, entre tantas cosas que hoy vemos, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, que estamos permeados de la sexualidad ahora. Esa parte que te dice, sigue viendo más,
esa parte que te dice miente, no pasa nada, esa parte que te dice roba, esa parte que te inclina a actuar en pleito, a explotar, a decir groserías, todo esto que te inclina al mal es cuando nos referimos a este concepto de carne, ¿sale? Vamos por favor ahora a Romanos. Ya vimos Gálatas, ahí las obras de la carne, Romanos 5, 19 al 21. Y ahora me gustaría que por favor fuéramos a Romanos, porque, sabes, reiteradas ocasiones me ha tocado vivir una situación en donde me frustro, en donde es como que un dolor de cabeza constante de Dios, te dije que no iba a volverte a fallar en esto, te dije que iba a dejar tal pecado. Estaba inclinado con todas mis ganas a decir no quiero hacer esto, y oh sorpresa, volví a caer, volví a pecar en aquello que prometí, que me comprometí con Dios a no volverlo a hacer. Yo no sé si tú has experimentado esta situación, que te frustras, te sientes culpable y te arrinconas y dices no puedo ni siquiera acercarme otra vez a ti, Dios, porque qué hipócrita, ¿cómo es posible que me pueda yo acercar a ti si soy indigno? Pablo nos va a dar luz sobre cómo poder mediar con esta situación. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago, y esto subráyalo, porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo, aquel hombre que escribió 13 epístolas en la Biblia. No es cualquiera, Pablo, fíjate lo que estaba sucediendo con él. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que odio o aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, otra vez apelando a esta idea de la carne, de la naturaleza caída, de manera que ya no soy yo, versículo 17, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Recuerdas ahorita lo que te decía? A pesar de que ya somos revestidos en Cristo y que somos limpios, hay una parte todavía del pecado que mora en nosotros. Y dice, y yo sé, el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, otra vez no hablando de carne física, sino la parte de nuestra naturaleza pecaminosa, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es un poquito complejo de poder entender, pero básicamente muestra esta idea de, o sea, ya no soy yo literalmente el que hace esto, porque yo ya he nacido de nuevo. ¿Se entiende? Sería una incongruencia de ahí también poder decir que yo, siendo puro en Cristo y justificado en Cristo y santo en Cristo, yo en Cristo pueda pecar. Y no es esta idea. Dice aquí Pablo, porque dice el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, habla de ese Pablo revestido en Cristo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se entiende? Esto es muy importante entender, porque uno nos hace ver que sí hay una esperanza. Pablo entendía esta esperanza, que la obra de Cristo no es menor a la obra del pecado. Cristo venció el pecado. Sin embargo, esta área de que el pecado aún todavía queda en nuestro ser, esto es lo que nos lleva continuamente a la desobediencia. Esto es lo que continuamente nos lleva a decirle no a Cristo. Y Pablo básicamente está diciendo esta idea: si yo quiero, si yo quiero abrir mi Biblia, sé que esto es lo bueno, yo quiero, pero el pecado que mora en mí me dice, no lo hagas. Cuando yo sé que debo ir a la iglesia, el pecado te dice, no vayas. Cuando tienes que amar a un hermano, a tu vecino, a algún amigo, porque sabes que te cuesta mucho tener una conexión y relación con esa persona, y tu carne te dice, ódialo, déjala de hablar, una amistad tóxica ahí, no vale la pena, ve por ti mismo, ve por tu bienestar. Cristo te dice, niégate y mira por el bien de tu prójimo antes que tu bien. Cuando tu carne te dice, fornica, ten sexo. Cuando tu carne te dice, mira cosas inmundas, mira pornografía, mira esas películas que sí traen un poquito de escenas sexuales, pero no importa qué tanto es poquito. Cuando tu carne te orienta a todas este tipo de situaciones, es donde ahí
el Espíritu te dice alto, detente. Y llegamos a esta idea que menciona Pablo. Todo el bien que quiero hacer, me doy cuenta que no lo quiero hacer también. No puedo hacerlo en ocasiones. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que sí quiero hacer, que es vivir quizás en obediencia, vivir en una vida entregada, levantarme a las 6 de la mañana para poder orar, leer 1 hora, lo que quiero hacer, me doy cuenta que no lo hago. Eso es un tremendo problema, ¿no? Y es ahí pareciera un bucle en donde nos encontramos tú y yo constantemente de estar fallando y fallando y fallando y fallando. Pero sabes, al final yo quiero compartirte lo que la misma Biblia nos menciona, que nuestra esperanza de nuestra perfección, de la perfección de nuestra vida, no depende de nosotros, depende de Cristo. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Escribe Pablo también: estando persuadido de esto, estando consciente que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? Dios. Dios que comenzó la buena obra en nosotros, Él, dice el texto, la perfeccionará. Somos su obra y Él va a ser, y es ahí donde yo te animo a que tú puedas descansar. No digo no luches con el pecado, lucha con el pecado, pero lo que trato de decir es no pongas, más juicio del que Dios pone sobre ti. Porque cuando tú y yo pecamos, yo te decía hace un momento, puede que te sientas culpable y es normal, pero cuando tú y yo llegamos al punto de decir no voy a orar porque qué hipócrita, no voy a leer porque qué hipócrita, no voy a dejar de conectarme a las reuniones, de ir a la iglesia porque qué hipócrita, es cuando tú y yo hacemos eso, lo que le estamos diciendo a Dios es no confío en lo que Cristo hizo por mí. Porque escucha bien, el hecho de que tú y yo nos podamos acercar a Dios después de haber pecado en confianza, en una actitud de decir Dios, perdóname, sé que hace unas semanas, hace unos días te dije que no iba a caer en este pecado y he vuelto a pecar. Esta actitud no muestra hipocresía, muestra confianza, porque es precisamente lo que nos invita el texto. Tú y yo tenemos que entender que al final la perfección de nuestra vida para dejar el pecado, si bien sí nos corresponde a nosotros, pero de primera instancia se trata de la obra que Dios hará en ti y en mí. Y es descansar en que aun cuando, dice un canto de hecho así, aun cuando no lo pueda ver, sé que Él está obrando. Aun cuando no lo pueda ver tangiblemente y decir, ¿cómo es que Dios está obrando si estoy para llorar? No, si tú has nacido de nuevo, reitero, Dios va a estar obrando porque somos su obra. Y esta actitud de poder venir a Cristo, de poder venir en oración a pedir perdón, no es hipocresía, es lo que Él pide de nosotros, lo vamos a ver ahorita más adelante. Y es esta actitud de entender que en efecto, y puedes pensar, pero es que no soy digno, y así es, no somos dignos. Y lo vimos hace las semanas pasadas, nuestra dignidad no es por nosotras. Nosotros podemos acercarnos al Padre confiadamente por Jesús, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Se trata de Cristo. De manera que cuando tú te arrinconas, sintiéndote culpable, pretendiendo no venir a Cristo, le estás diciendo, Cristo, qué padre que venciste a la muerte, qué padre que moriste por mí, pero creo que no es suficiente para que yo me pueda acercar al Padre. Mucho cuidado con eso, porque cuando tú y yo venimos a tener ese tipo de actitudes de no acercarnos o de autodisciplinarnos en la iglesia y decir no voy a dejar de servir, voy a dejar de participar en la iglesia o no voy a ir a la iglesia un tiempo porque qué hipócrita, cuando tú te autodisciplinas, le estás diciendo eso a Jesús. No fue suficiente tu sacrificio. Y al contrario, porque tu sacrificio es suficiente, a pesar de que le fallé al Padre, yo puedo tener la confianza de venir a Él, abrazar sus promesas y decir, Dios, perdóname, pero heme aquí y aquí estoy. Primer fuente de nuestros conflictos, la naturaleza pecaminosa. Ahora bien, segundo punto, el mundo. Fíjate lo que dice Juan 2, primera de Juan 2:15. Dice así, estaba en Pedro. Ahí está, primera de Juan 2:15 y dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora bien, al igual que esta palabra que vimos de carne, que no hace referencia a algo físico, sino a esta naturaleza pecaminosa, cuando hablamos de la palabra mundo, de igual forma no hablamos
de cada persona, sino más bien del sistema que opera en nuestra actualidad, lo que te he venido repitiendo. Un sistema donde te dice un matrimonio correcto puede ser entre dos personas del mismo sexo, o un sistema donde te dice miente, no pasa nada, un sistema que te dice haz lo que quieras con tu sexualidad, es tu vida, o un sistema donde te dice vive tu vida y tú tienes tu propia verdad. Entonces la palabra mundo se refiere al sistema de cosas de la sociedad que quieren ocupar el lugar de Dios. Eso es algo muy importante. Al final todo este sistema que te acabo de mencionar tiene el único propósito de quitarle el lugar a Cristo. Y es aquí donde dice el texto, versículo 15, no ames, por así decirlo, el sistema que quiere quitarle el lugar a Dios. No ames este sistema ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios en cuanto al mundo? Simplemente que no lo amemos. La primera fuente de conflicto entonces es la carne, que nos orienta y nos lleva al pecado, y esto obviamente trae conflicto. Pero el segundo punto es el mundo. Aquí es muy importante que tú y yo consideremos que Dios no te está diciendo quédate en tu cuarto encerrado, no salgas para que no te contagies de lo que hay afuera. No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo es simplemente no ames eso. O sea que si tú vas a convivir con tus amigos que sabes que no son creyentes y sabes que ellos posiblemente van a decir groserías, vamos, a Jesús lo criticaron por sentarse a comer con pecadores. No podríamos compartir de la luz de Cristo sin involucrarnos con vidas que están alejadas de Cristo. Pero hay una gran diferencia entre ir a una comida donde sabes que probablemente tus amigos van a decir groserías, pero que es muy diferente que tú vayas a la misma reunión y digas groserías también, te emborraches, empieces a hablar cosas que no. Ahí es donde ya entra un amor por el mundo. Dice el texto, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. La idea entonces es que aún en medio de todo este sistema tú y yo podamos vivir bajo convicción de que a quien amo no es el mundo, sino a quien amo es a Cristo. Y de que en medio de toda etapa en la que me encuentres, sea familia, sean amigos, sea en tu trabajo, donde probablemente, reitero, te vas a encontrar con personas que no son creyentes, aún en medio de todas estas esferas de vida, tú puedas alumbrar con la luz de Cristo, teniendo en mente que a quien amas antes del mundo, antes de todas estas esferas de vida, es a Cristo. El problema está cuando tú vienes a amar más las cosas del mundo, al mundo como tal, todo este sistema, que al mismo Cristo. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, otra vez haciendo referencia a la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Notas entonces este contraste? Por un lado, entonces, el texto te dice, aléjate del mundo, aléjate no de las personas, sino del sistema que permea a las personas, aléjate de eso porque eso no es agradable a Dios. El mundo, todo ese sistema va a pasar y sus deseos, pero si tú haces la voluntad de Dios, permaneces. De manera que la invitación entonces es a hacer la voluntad de Dios y permanecer. Vamos rápidamente bajo esta idea a Romanos 12. ¿Qué no hacer respecto al mundo? Pero ¿qué sí hacer? Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, a este sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por un lado, entonces, Juan nos dice, aléjate de los deseos del mundo, aléjate de todo este sistema, permanece en la voluntad de Dios. Y aquí Pablo nos expresa, no te conformes a este siglo, sino transforma tu entendimiento. Transformando tu entendimiento por medio de la escritura, por medio de la oración, por medio de hábitos espirituales, es que entonces tú y yo vamos a poder entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y es de la cual dice Primera de Juan 5, de dicha voluntad en la que tú y yo tenemos que permanecer, y a su vez esto va a traer como resultado que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Viste todo este desarrollo? Pero todo inicia con la renovación de tu mente en la escritura y en oración, para que entonces entiendas la voluntad de Dios, puedas permanecer en dicha voluntad, y entonces esto facilite que tú y yo no nos inclinemos más amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Primer enemigo entonces dijimos que es la carne, la segunda fuente de conflictos es el mundo, y el tercero es el diablo.
Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No sé si te ha tocado ver algún video de algún león cuando está acechando a su presa, pero en verdad, velo, es súper sigiloso. Ves cómo está tan enfocado para poder vencer a su presa y que obviamente sea su alimento. Pero esta es la idea que la escritura nos coloca. El enemigo está así, atento, contigo en la mira, esperando el momento indicado para venir sobre ti. Se compara al diablo entonces con un león que dice aquí, ¿qué quiere? Dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabes, el enemigo te quiere destruir. Es algo que tienes que tener muy en cuenta. El enemigo te va a querer destruir, te va a querer destrozar y apartar completamente de Cristo. Y es ahí donde tenemos un tercer tipo de conflicto o fuente de conflicto: la carne, el mundo y el diablo. Satanás nos quiere engañar, nos quiere extraviar, nos quiere alejar de Cristo, nos quiere desanimar también en ocasiones. Y fíjate lo que dice, 2 de Corintios 11:14. Ya nos falta relativamente poco, ya vamos para allá. 2 de Corintios 11:14. Dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay una canción cristiana y dice algo así, una parte de la canción: el pecado te sabe dulce, pero es veneno. Todo lo que ofrece, todo lo que asume, abre una puerta y lentamente te consume. El pecado no se te va a presentar como lo que es. El enemigo no se te va a presentar como un enemigo. Se te va a presentar como tu amigo. El enemigo no te va a decir, oye, no tengas sexo porque va a haber consecuencias que van a definir tu vida. No, el enemigo te va a decir, ¿sabes qué? Disfrútalo, pásala bien, solo es un rato. El enemigo te va a decir, si tú me estás escuchando y eres casado o casada, engaña a tu esposo, engaña a tu esposa, no pasa nada, disfrútalo. No, nadie se va a enterar. El pecado, como dice esta canción, te sabe dulce al momento, pero es veneno. Fíjate lo que dice, ahorita recordé el texto, Hebreos 11, 24 y 25. Hebreos 11, 24 y 25 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es agradable, es una premisa que tenemos que aceptar. El pecado es agradable, pero dicho deleite, dice el texto, es temporal. Dicho deleite es temporal. Ahora, sería interesante que tú y yo nos cuestionemos, ¿realmente vale la pena pecar? La respuesta es no, y lo vimos en Romanos. No lo queremos hacer, sin embargo somos inclinados a hacerlo. Pero sí quisiera animarte a que todo esto lo tengas en mente. El enemigo te quiere destruir. El pecado se te presenta como algo lindo, con una cara disfrazada. Dice el texto, el enemigo se presenta como un ángel de luz, alguien aparentemente bueno, que te ofrece cosas aparentemente buenas sin consecuencias. Pero no, el enemigo es engañoso. Y tarde o temprano, si tú sigues la línea que el enemigo te marca, vas a terminar mal. Entonces entra la siguiente pregunta: ¿cómo yo puedo vencer este tipo de conflictos? ¿Cómo yo puedo vencer mi carne? ¿Cómo puedo vencer el mundo? ¿Cómo puedo vencer a Satanás? Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo primero que tú y yo debemos entender y creer es que tú y yo no podemos vencer todas estas cosas. Tú y yo no tenemos la capacidad en nuestras fuerzas de vencer nuestra carne, de vencer al mundo, ni de vencer al diablo. Dice el texto: porque todo lo que es nacido de Dios, tú y yo ya somos nacidos de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesús. Entonces es importante, y dice otra vez, y reafirma el 5, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra victoria depende de las fuerzas que Cristo nos da, no de ti y de mí. Ante esta situación,
es interesante que tú y yo nos podamos preguntar si tú usualmente durante esta semana has tenido derrota espiritual. ¿Qué tanto tú te has acercado a Cristo? ¿Qué tanto tú has intentado vencer el pecado por tus propias fuerzas? ¿O si realmente has venido a Cristo en entrega, en oración, en hábitos espirituales, en involucrarte en la iglesia, en estar atento a lo que Dios te dice en la Escritura? Si tú no has tenido este tipo de hábitos espirituales en tu vida, es obvio y seguro vas a seguir cediendo y cayendo en todos estos conflictos. Por tanto, es importante entender que no nos toca ser parte de esta lucha en ese sentido de primera instancia. Sí tenemos que luchar, pero quiero dejar en claro que bajo las fuerzas de Cristo, no bajo las nuestras. Solamente creyendo en Cristo podemos tener la victoria en nuestra lucha contra el mundo. Podemos estar seguros de que Dios no nos ha dejado sin defensas. Él ha puesto a nuestra disposición los recursos, las herramientas, los principios necesarios para tener victoria ante los conflictos o con los conflictos. Vencemos los conflictos al depender también del Espíritu Santo en toda esta esfera que mora en nosotros. Lo vimos la semana pasada, pero vamos rápido para allá. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. Primer punto, acepta que tu fuerza para vencer no proviene de ti, sino de Cristo. Segundo punto, anda en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Y esto va a ser derivado de la entrega y de la confianza que en el punto 1 tú y yo pongamos de decir, ok Dios, como vimos en Filipenses, soy tu obra, haz de mí lo que tú quieras. Muéstrame y guíame a tu verdad para que en acción yo pueda desarrollar hábitos que me lleven a la entrega, y esto a su vez va a producir que entonces tú y yo podamos tener ya con las herramientas necesarias de simplemente dejarnos llevar y andar en el Espíritu. Debemos reconocer que no podemos vencer. Tenemos la seguridad entonces de que esta victoria se puede desarrollar porque Dios mora en nosotros y ha prometido darnos victoria al andar en el Espíritu. Vamos a Romanos, es otro punto. Ya vimos dos. Uno es, en primer lugar, aceptar que yo no puedo solo. Número 2, andar en el Espíritu. Y número 3, Romanos 6. Vamos para allá, porfa. Romanos capítulo 6. Ya vamos a terminar. Romanos capítulo 6. Y fíjate lo que dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. La tercera cosa que quiero mencionarte respecto al triunfo ante el pecado o ante los conflictos es el hecho de aceptar y creer que somos libres. ¿Has considerado eso? Somos libres. Ya no hay absolutamente nada que te esté esclavizando para poder mantenerte fuera de Cristo. Cristo nos dio libertad. ¿Sabes qué es lo que pasa en ocasiones? Que tú y yo no queremos dejar eso. Ya Cristo nos libertó de las cadenas y en ocasiones tú y yo seguimos pretendiendo tomarlas y forcejeando ahí con Cristo, decir no, pero quiero seguir en mi pecado, quiero seguir con este estilo de vida, quiero seguir. Ya no te está atando, ya no te tiene encarcelado. Simplemente que tú y yo muchas veces no queremos soltar eso. Cristo, dice el texto, mas ahora habéis sido libertados del pecado. También vencemos los conflictos al practicar la palabra de Dios. Salmos 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La evidencia entonces de guardar los dichos de Dios es que no vamos a pecar contra Él. ¿Cuánto tiempo lees tu Biblia? Yo no sé si ya eres cristiano o hayas recién aceptado a Cristo, pero quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo lees tu Biblia? ¿Qué hábitos de estudio bíblico tú tienes a la semana? ¿Hoy leíste tu Biblia? ¿Ayer? ¿En la semana leíste tu Biblia? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo has hecho? Me vas a decir, probablemente es que tengo mucho trabajo. Entonces me estás diciendo que es más importante tu trabajo que Cristo. Oye, pero es que tuve mucha tarea. Ok, entonces me estás diciendo que es más importante tu tarea que Cristo. Ojo, no estoy diciendo con esto que dejes de trabajar. No estoy diciendo con esto que dejes de estudiar. Lo que trato de decir es que ordenes tus prioridades. Un día que tú y yo estemos en la presencia de Dios, y ese es mi temor, créeme, mi temor hacia ti, que tú pretendas vivir un cristianismo sin Cristo.
Si tú dices ser cristiano, quisiera preguntarte, ¿qué lugar está teniendo Cristo en tu vida? Por eso yo te decía, no estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de pasar tiempo con tu familia, que dejes de divertirte. No estoy diciendo esas cosas. Lo único que trato de decir es si Cristo está ocupando el número 1 en tu vida. Día a día comemos, o sea, hablando de algo físico, o sea, comemos. Es parte de lo que el cuerpo necesita y nos pide. Tomar agua, comer de un alimento, es parte de. Si no hacemos eso, posiblemente vamos a traer consecuencias a nuestra salud y poco a poco incluso llegar hasta un tipo de anorexia, hablando físicamente. ¿Cuánto más si lo necesitamos terrenalmente? ¿Cuánto más no crees que lo necesitemos espiritualmente? Muchos de nosotros probablemente nos encontramos en una anorexia espiritual, en que hemos pretendido llevar nuestro cristianismo sin alimentarnos. Podemos vencer aceptando que necesitamos de Cristo, podemos vencer andando en el Espíritu, podemos vencer, lo acabamos de ver ahorita, en el hecho de poder aceptar que somos libres, pero también vencemos cuando entendemos que necesitamos alimentarnos de la palabra. Necesitamos venir a la Escritura y, como dice el texto aquí en Salmos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también, Mateo 26:41, pero también, otro aspecto, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes cuál es nuestro, creo que quinto o sexto punto? Ora. Yo no digo que esté mal orar por los alimentos, pero vamos, no puede definir todo tu estilo de vida por 3 minutos de oración por un alimento. ¿Cuánto tiempo tú estás orando? Por aquí te voy a estar dejando una tarjetita donde vimos un video realmente de lo que es la oración y algunas cosas que nos sirven acerca de la oración. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Realmente estás pasando tiempo en dependencia al Padre de decir, Dios, quiero tener una conversación contigo? Porque ojo, si estamos diciendo que Dios es nuestro Padre, debe forjarse una relación con nuestro Padre. ¿Qué tipo de relación estás forjando con tu Padre si no estás hablando con tu Padre? No sé si me entiendo. No puedes decir que tienes una relación con tu Padre si ni siquiera pasas tiempo con Él. Entra un punto en nuestra vida en donde tú debes decidir: o sigues el mundo, al diablo, tu carne, o sigues a Cristo. Esa es la pregunta al final de todo esto. Y se resume en eso. ¿A quién eliges? ¿A este bando o a Cristo? Y al final vamos a poder descansar en todo esto, lo que te mencionaba hace rato, en que aun cuando tú y yo fallemos muchas veces, Cristo nos ofrece su perdón. Ojalá lo puedas anotar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra confesar quiere decir lo mismo que Dios. Que lo que Dios dice de tu pecado, tú también lo puedas decir y aceptar con convicción de decir, en efecto, Dios, tú dices tal cosa de mi pecado y eso te ofende, eso está mal, y en efecto lo reconozco y te pido que me perdones. Y es ahí donde entra tu confianza y mi confianza de decir, Dios, creo en tu perdón y sé que por lo que Cristo hizo por mí, que ahora también me sigue perdonando, porque cada pecado que yo sigo cometiendo hasta hoy en día es un pecado que Cristo llevó a clavarlo en esa cruz por su sacrificio. ¿Notas cómo incluso antes de la salvación se trata de Cristo? En el proceso de la salvación se trata de Cristo. Y ahora, ya siendo salvos, se sigue tratando de lo que Cristo hizo. Esa es la provisión que Dios dio al final. La pregunta es, ¿a quién eliges? ¿Seguir bajo estos 3 conflictos del mundo, la carne y Satanás? ¿O seguir bajo la victoria que Cristo nos otorga por sus fuerzas y por lo que Él nos ha dado? Así que bien, con esto llegamos al final de nuestro tercer estudio. Espero haya sido de bendición. Recuerda que si algo no quedó muy claro, puedes dejármelo ahí en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides por favor regalarme un buen like. Si no estás suscrito, te animaré a que te puedas suscribir, compartirlo con aquellas personas que crees que le pueda ser también de bendición. Y no olvides que la próxima semana también vamos a tener...
hoy es lunes, el viernes vamos a tener nuestro próximo estudio bíblico. Hoy día lo subimos porque si me sigues en redes sociales, ahí les coloqué que el viernes pasado no pude subir el video por situaciones de escuela, de estudio, tenía que entregar unos trabajos, entonces no pude subir el video, pero muy bien, el viernes vamos a tener nuestro cuarto estudio bíblico de doctrina básica. Y sin más, esto es todo por hoy, espero sea de bendición. No olvides dejarme allá abajito también si hiciste tu tarea que te dejé hace 8 días. Y para esta semana te animaría a que puedas enlistar qué hábitos pecaminosos tienes y qué compromisos estarías dispuesto a tomar para poder acercarte más a Cristo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.